sentir cada vez que estoy delante de ti. Tú no miras como yo, tú lo haces con amor, una mirada que cambia el corazón. Va más allá de mis defectos y me ayuda a ver lo bueno. Cuando te miro y tú me miras, nunca quiero cansarme de amarte. Cuando me miras y yo te miro, nunca puedes cansarte de amarme, Señor. Me dices sin palabras que quieres más de mí, que me quieres toda para ti. Antonio, no está. Estás tan enamorado que me duele hacerte daño. Tu mirada desea mi corazón. Te conformas con un poco, tu amor lo quiere todo. Cuando te miro, Sí, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. nunca quiero cansarme de amarte. Cuando me miras y yo te miro, nunca puedes cansarte de amarme. Uno de aquí, esta es la Que te escucho y me odia donde a ver si se oye. Niño, ¿tienes dinero? Sí, yo creo que para no moverme es que dejar esto. Tú lo que tienes que hacer es menos uno, 1, 2, 1, 2. Apagado. ¿Lo subo ya? 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero está apagado. Sí. Aquí estoy, toda tu
¿Cuál? Ese. ¿Este? Sí, vale, sí, funciona. Sí, vale. Julio, súbete. Muy bien, pues si os parece bien empezamos y como siempre encomendándonos tratar de una forma especial a la Santísima Virgen María, rezando una Ave María y ya pues nos disponemos a iniciar estas jornadas que van a ser muchísimo, dicen por ahí, muchísimo interesantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Bien, pues saludo de una manera especial al ilustrísimo provicario general de la diócesis de Jaén y también director de nuestro Instituto Teológico San Eufrasio, y también a don Julio, director de nuestro Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso. Quiero saludar también al señor rector, a don Juan Francisco, a los formadores, a los seminaristas, en fin, queridos amigos todos en el Señor. Bienvenidos a esta edición, la número ya 35, madre mía, 35 de las jornadas de Santo Tomás de Aquino, que cada año en el mes de febrero nos reúne y pone el foco en un tema transversal de nuestra Iglesia, en el que podemos profundizar, analizar y sacar conclusiones que nos ayuden a entender la fe en el momento de la sociedad en la que estamos viviendo todos. Este año las jornadas se enmarcan con el título Cristianismo y Sociedad, raíces y porvenir. Y quiero comenzar por ese porvenir que en el lema de las jornadas hemos puesto entre signos de interrogación y que me vais a permitir que se los quite, porque creo firmemente que una sociedad, la nuestra, o la futura en la que el cristianismo no tenga porvenir, no sería una sociedad completa. Le faltaría la esencia de unas creencias que desde hace más de 2000 años configuran a las sociedades occidentales y que además a nosotros, los cristianos, nos dan identidad como comunidad y en lo particular dan sentido a nuestra existencia. El peso de más de 2000 años de historia no es baladí. Respondemos a la herencia cristiana heredada de generación en generación. Un cristianismo que impregnó a todos los ámbitos de la sociedad y que hoy, más diluido, en una sociedad, la nuestra, secularizada, que huye de compromisos, que se aleja de la trascendencia, que vive en el hoy sin preguntarse por el ayer, o que el ayer se le olvida muy inmediatamente y sin cuestionarse por el mañana, sigue respondiendo como sociedad a los pilares indestructibles de la buena nueva que anunció Cristo. Quiero pensar que aun cuando la realidad que nos ha tocado vivir no siempre está en consonancia con los parámetros del Evangelio,
las leyes del amor al prójimo y la atención a los débiles, a los que sufren, a los perseguidos, a los encarcelados, que promulgó Jesús en las bienaventuranzas que hace unos domingos escuchábamos, siguen estando presentes y vigentes en nuestra sociedad como un bien común que debemos seguir respetando, promoviendo. El ser humano sigue teniendo sed de Dios. Yo diría que más sed que nunca, aunque no lo sepa, aunque no sea consciente. Hambre de trascendencia. Los hombres y mujeres de hoy tienen capacidad para empatizar con el dolor, con el sufrimiento ajeno. Y si no, no se entiende cómo personas con su vida hecha, su trabajo estable, su familia, su estabilidad e incluso con el Netflix, no sé si se dice así o no, el Netflix, dicen mis sobrinos, hayan cogido el primer vuelo con destino a Turquía estos días, para ponerse a disposición de aquellos que lo han perdido todo en el terrible terremoto que asoló la pasada semana algunos territorios de Siria y de Turquía. O que el pasado año, por estas fechas, si recordáis, cogieran un coche con destino a Ucrania para poner su casa a disposición de aquellos que huían de esa guerra atroz que desgraciadamente aún persiste en el pleno corazón de Europa. Con esta reflexión solo quiero expresar que nuestra sociedad, la presente y la futura, o pasa por el cristianismo como sinónimo de paz, de belleza, de amor, de concordia, de fraternidad, o estamos abocados a un futuro sin futuro. Es tarea nuestra poner en el centro a Cristo, no solo en el centro de nuestras vidas, sino en el centro de la sociedad, para que ese amor al hombre, que no es otra cosa que símbolo de la redención, contagie a nuestra sociedad, empape nuestras formas y nos devuelva al inicio de todo, a la esencia, que no es otra que la que nos recuerda que Dios entra en la historia del ser humano para, haciéndose uno de nosotros, de recordarnos que todo es posible, que nuestra sociedad tiene futuro, que nuestra sociedad tiene esperanza. A lo largo de estos 3 días de jornadas culturales de Santo Tomás, nos van a recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál debe ser el camino para que esas raíces que durante 2 milenios, más de 2 milenios, nos han identificado como sociedad, sigan haciéndolo en el futuro. Quizá alejado de esa concepción de cristiandad, en pro de una sociedad en la que tengamos que ser los hilos conductores para que muchos se encuentren por primera vez o redescubran en nosotros, como signos de esperanza, descubran o redescubran a Cristo el Señor. Para ello contamos con 3 mentes brillantes, que nos van a mostrar el camino hacia un futuro esperanzador. Hoy será don Juan Jesús Cañete Olmedo, sacerdote y profesor de nuestro Instituto Teológico San Eufrasio, quien nos explique cómo es la huella del cristianismo en la modernidad. Mañana, el catedrático de Filosofía de la Universidad de Navarra, Mariano Crespo Sesmero, tratará sobre el cristianismo y regeneración de la sociedad y cerrará este ciclo de conferencias nuestro nuevo arzobispo de Granada, recién aterrizado, y creo que es, si no es la primera, pero una de las primeras o de los primeros actos que va a tener ya como arzobispo de Granada, fuera o lo que es la provincia eclesiástica que le corresponde también coordinar. Monseñor Gil Tamayo, hablando sobre evangelización en la sociedad de la información.
quien disertará sobre la importancia de las comunicaciones sociales en la formación de la cultura actual. Finalizo como empecé, quitando esas interrogaciones de la palabra porvenir y afirmando que la sociedad presente y futura tiene porvenir, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y tiene a un ejército de cristianos dispuestos a dar testimonio de su luz para que todo el mundo se contagie y se ilumine con la alegría del Evangelio. Muchísimas gracias. No, se lo pasamos nosotros, no se preocupe. Sí. Ya lo pasamos. Excelentísimo señor obispo, don Julio Asegurado, director del Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso en su sección a distancia en la diócesis de Jaén, don Juan Jesús Cañete Olmedo, ponente de este primer día de las jornadas culturales, queridos hermanos todos y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a todos un saludo cordial. Y sed bienvenidos a las 35ª Jornadas Culturales de Santo Tomás de Aquino, que hasta el año pasado organizaba nuestro Seminario Diocesano de Jaén y que a partir de ahora asume el Instituto Teológico San Eufrasio, junto con el Instituto de Ciencias Religiosas San Dámaso, en su sección a distancia en Jaén. El Instituto Teológico San Eufrasio, como bien sabéis, comenzó su andadura hace unos meses cuando fue erigido por nuestro obispo, don Sebastián, respondiendo así a la nueva normativa aprobada por la Santa Sede respecto a la formación en los seminarios y los centros superiores de teología. Nuestro instituto, reconocido oficialmente ya por la Congregación para la Educación Católica, como centro afiliado a la Facultad de Teología de Granada de la Universidad Loyola Andalucía, ha asumido las competencias tanto de la formación impartida por el Seminario Diocesano hasta ahora, como de la formación ofertada por el Centro de Estudios San Pedro Pascual de nuestra diócesis. Por eso, como institución docente diocesana, el Instituto San Eufrasio ofrece no solo el bachiller en teología, sino también las distintas propuestas formativas y de diferentes niveles en las que sacerdotes, religiosos o laicos puedan profundizar en los contenidos de nuestra fe o en algunos aspectos concretos de ellos. También nuestro instituto ha asumido la organización de estas jornadas culturales junto con el Instituto de Ciencias Religiosas, evidentemente como un reto, un hermoso reto, que acoge con la responsabilidad de continuar con unas jornadas culturales que llevan ya 3 décadas y media de andadura en nuestra diócesis y que tanto bien han hecho. Para el Instituto, las jornadas culturales quieren ser ese lugar de reflexión desde donde la Iglesia de Jaén entre en diálogo con la sociedad jiennense en temas de actualidad e interés. Unos días para profundizar de la mano de expertos en cuestiones fundamentales y relevantes. Estos días, los días de las jornadas culturales, como diría el Papa Francisco, quieren ser un auténtico laboratorio de la fe, que nos ayuden a descubrir los contenidos propios de nuestra fe, nuestra historia, nuestro mundo, y la conexión que existe entre el cristianismo y nuestra historia, entre el cristianismo y el mundo de hoy, ese mundo al que estamos llamados a evangelizar. En este sentido, nos ha parecido muy oportuno el tema de las jornadas culturales de Santo Tomás de este año, titulada Cristianismo y Sociedad, Raíces y Porvenir. No hemos querido preguntar por la contribución del cristianismo a nuestra historia y a la sociedad en la que vivimos. Nos hemos querido preguntar, por la contribución del cristianismo a nuestra sociedad, a nuestra historia y a la sociedad en la que vivimos. Lo que el cristianismo puede aportar a la regeneración de nuestra sociedad actual y las claves evangelizadoras
que nos ayuden a anunciar a Cristo en el momento presente en una sociedad marcada por la comunicación y lo digital. 3 temas fundamentales que vamos a poder desentrañar de la mano de 3 grandes expertos: don Juan Jesús Cañete Olmedo hoy, don Mariano Crespo Sesmero mañana y el nuevo arzobispo de Granada, Monseñor don José María Gil Tamayo. Disfrutemos de estas jornadas hoy, mañana y pasado. No desaprovechemos esta oportunidad para pensar nuestra fe y poder darla después a conocer. Muchas gracias a todos. Bueno, a mí me toca no dar otra charla que la va a dar don Juan Jesús, sino presentar al ponente. Esas interrogantes que no le gustaban a don Sebastián los pusimos acaso hecho para llamar la atención. Se acaba esto, se acaba el cristianismo, tiene futuro, tiene porvenir. He dicho yo que no me gusta. No, ya, pero han puesto ahí un perillo. He dicho que iba a quitarlo. Que usted lo va a quitar. Pues el cartel que habíamos elegido era Notre Dame ardiendo. Lo que pasa es que me dijeron los hermanos, eso es muy fuerte, vamos a poner uno más con andamio ahí haciéndose, reconstruyéndose. Pero ciertamente nos preocupa el cristianismo en la actualidad. Bueno, yo me toca presentar a Juan Jesús. Para mí es un placer hacerlo porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Además, amigos dialogantes y discutientes, porque hemos dialogado muchos temas de esto, hemos hablado muchas veces de todos estos temas y lo tenemos muy, muy trallado, ¿no? Ya sabemos que es sacerdote de Jaén, él estudió filosofía en la Universidad de Granada y cayó en nuestro curso como un meteorito. Llevamos 3 años ya de seminarista y él llegó, cuando estábamos en teología, el primer año, creo que era el 88, hace 35 años, cayó en nuestra vida, que llevamos ya, el grupo nuestro, éramos 7 compañeros, 7 seminaristas, íbamos por teología y él llegó. Al principio fue un poco una persona un poco extraña que entraba en nuestro mundo, pero pues rápidamente se hizo de querer y se hizo de respetar. Como ya se ha dicho, es profesor en muchos centros, está en San Eufrasio, está en San Dámaso, está en el Colegio Divino Maestro. Yo tengo por aquí chavales, alumnos, que le ha dicho, tenéis que venir, ¿verdad? Tenéis que venir. Y sobre todo es también pastor, es párroco de la Merced, veo feligreses suyos, veo matrimonio, muchos amigos, en fin, es una persona conocida y querida. Desde siempre, Juan Jesús ha compaginado la investigación filosófica y la labor pastoral. Esas son sus 2 pasiones. La filosofía, porque siempre está en ese mundo, pero también la pastoral, la evangelización. Por eso siempre se ha estado abierto a debate entre la ciencia y la religión, la filosofía y la cultura. Recientemente presentó aquí en este mismo lugar, hace unos meses, su libro, un poco ya de madurez, Dios en el Ágora del siglo XXI. Enséñalo Juan Jesús, por seguro no lo tiene, que lo vaya comprando, porque es un libro que merece la pena, merece la pena. Sí, voy a decir por qué merece la pena, voy a decir 2 ideas. Además lo hace con rebaja. ¿Y tú cuánto? La librería diocesana. Hombre, la librería diocesana y descuento. Bueno, merece la pena, no por peloteo, merece la pena. En su libro y en su reflexión, en su obra, que ha sido muy prolija, él siempre tiene un planteamiento que es discutible, ¿no? Es discutible sobre todo para los filósofos. Y es que el acto de fe es racional. El acto de fe es racional, no es una cosa... Todo dice aceptamos la fe o la rechazamos por razones racionales, emocionales, personales y relacionales. Y de eso es lo que debate Juan Jesús. En ese terreno se plantea que es un terreno muy del atrio de los gentiles, muy de vanguardia, de estar en la tierra. Tiene 2 convicciones, en su libro presenta y en su pensamiento, 2 convicciones que resumen un poco su reflexión y que se van a ver también ahora en su charla de hoy. La primera es que es más racional la cosmovisión teísta que la cosmovisión naturalista o laicista. Hay 2 formas de ver el mundo, una con Dios y otra sin Dios. Él defiende que es más racional la cosmovisión teísta, religiosa. Cuestiones tan esenciales como el sentido de la vida, la esperanza o la ética encajan mejor en la visión teísta que en la atea. Es una cita de su libro. Desde esa convicción personal, Cañete se abre un diálogo abierto con creyentes o escépticos, religiosos o laicistas. O sea, este es mi planteamiento y desde ahí dialoga, ¿no? Abierto a quien quiera rebatir, a quien quiera entrar en ese mundo. Creo que es muy importante porque siempre estamos muy a la defensiva, ¿no? Siempre estamos un poquitillo como pidiendo perdón, pidiendo permiso, ¿no? El planteo de que así, una certeza.
Esto es mi punto de vista, mi perspectiva, de aquí planto yo. Es más racional la cosmovisión teísta que la cosmovisión naturalista. Segunda convicción, segundo punto de partida, no solamente es que Dios existe, sino qué clase de Dios, es decir, quién es el Dios en el que creemos. Y esa es su segunda convicción. El cristianismo es la mayor revolución que ha vivido la humanidad. Importante esa frase, ¿eh? El cristianismo es la mayor revolución que ha vivido la humanidad. Incluso los que ahora quitan eso de antes de Cristo, después de Cristo, dicen antes de nuestra era. O sea que nuestra era es la de Cristo, ¿eh? Ha sido una revolución. Nos molesta eso, pero no, tiene su punto también. Dice Juan Jesús, en nuestra memoria colectiva subyace el convencimiento de que la libertad de pensar, la autonomía de la persona, la laicidad o la democracia fueron conquistadas en una lucha contra la Iglesia y lo que ella representaba. Eso es lo que hay en la memoria colectiva y en cierta cultura. Pero Cañete Olmedo opina que esto es una visión intencionada y simplista y que la huella cristiana está más presente en nuestra sociedad secularizada de lo que muchos creen. En la conferencia de esta tarde, Juan Jesús se va a centrar en mostrar las aportaciones del cristianismo a la cultura humana en cuestiones esenciales. El concepto de libertad individual es una aportación del cristianismo, la libertad. El concepto de que todos los seres humanos somos iguales, la igualdad, es una concepción que no existía en el pensamiento grecorromano y que va a introducir el cristianismo. La idea de que existen valores universales, válidos para todas las personas, y que está en la base de los derechos humanos naturales, es otra aportación del cristianismo, es decir, valores inherentes a la dignidad humana, que hoy se ponen en entredicho y se cuestionan y se legislan, ¿no? El concepto de persona, la idea de individuo personal como contrapuesto a esencia o naturaleza, será otra aportación cristiana a raíz de las controversias trinitarias, donde hay que perfilar que las personas divinas son personas, naturaleza común y tres personas diferentes. Entonces valores morales de Occidente como el individuo, la igualdad, los derechos humanos, el amor, la preocupación por los pobres y los necesitados, son un paquete de valores que encajan muy bien con las creencias cristianas. El monoteísmo judeocristiano supondrá un desencantamiento del mundo tan grande que favorecerá la aparición de la ciencia experimental. Por eso no es casualidad que la ciencia haya crecido tan fuerte en Occidente, en el mundo cristiano, como otros valores como la democracia, etc. No es casualidad. En conclusión, Juan Jesús nos va a hablar esta tarde de que el Dios judeocristiano está presente en el núcleo de nuestra cultura. Cito una frase suya: quizá algunos intenten echarlo por la puerta, pero volverá a entrar por la ventana. Lo escuchamos. Un aplauso para Juan Jesús. No, pero lo llevan ellos, Van a su bola, no hace falta. Ah, bueno, lo que queráis. Venga. Yo, mira, son y 26, yo no voy a tardar más de 45 minutos. Por cierto, el resumen ya de la conferencia lo ha hecho Julio, si queréis. Nos vamos y nos tomamos una cervecita. Mirad, vamos a ver. Estoy viendo esto y juego en casa, Y me pasa como el Jaén, ¿cómo es? El equipo de fútbol sala, ¿cómo se llama? Jaén Paraíso Interior el otro día en Granada, que jugaba en casa. Todo era, ¿no? Pues yo juego en casa, claro. Estoy viendo pues alumnos míos del Instituto Teológico, alumnos de San Damaso, alumnos del Colegio de Maestros de Filosofía por allí, estoy viendo profesores, estoy viendo feligreses míos, estoy viendo de todo. Muy variopinto, es la sociedad. Mira, yo estoy viendo ahora, amigos todos, a todos, casi todos conocidos, algunos no conozco, pero casi todos conocidos. Lo único que espero es que después de todo esto no digáis, ¿por qué no me quedé yo en mi casa, sentado, y yo vine aquí? Recuerdo, antes de comenzar, que una conferencia que estaba dando aquí también, además, porque yo he trabajado mucho en el tema de la fe y la ciencia, y estaba dando la conferencia aquí. Terminé la conferencia y llegó una teresiana, y muy bajita, me acuerdo, era del pueblo de Julio. Julio, era de tu pueblo, tú la conoces, ¿no? Muy bajita, sí, se pone delante de mí. Me ha gustado mucho la conferencia, pero cita usted demasiado y vocaliza mal. Y yo me quedé un poco así, cita usted demasiado y vocaliza mal. Pues espero citar menos y vocalizar mejor, porque si no, no lo vaya a enterar. Sobre todo espero que en este grupo tan variopinto que es en la sociedad,
yo esté a vuestra altura y haya merecido la pena estar aquí. Para comenzar, bueno, dice huellas del cristianismo en la modernidad. Bueno, un título, podía haber puesto otro título. Las huellas, yo diría, las huellas del cristianismo en el alma del hombre de Occidente o en el alma del hombre del mundo. La huella del cristianismo en la esencia del ser humano, porque, como decían los clásicos, el alma es naturalmente cristiana, pienso yo. Para entrar, vamos a ver. Vamos a ver y vamos a hacer un poquito de memoria, y como ustedes tienen mucha memoria, nos vamos a retrotraer unos 500 años. ¿Te parece bien? Comienzo más o menos de la mayoría, siglo XV, mediados del siglo XV, mediados del siglo XVI. Vale. Voy a proponer, y voy a hacer una especie de parangón con el último siglo nuestro, ¿no? Desde 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, vamos a pensar qué pasó en la mente de aquellas personas. 1440, si me equivoco en alguna fecha, alzáis la mano. Si estás equivocado, Juan Jesús, yo rectifico. Me decía Aristóteles que me acerca al micrófono, ese será un problema siempre. Me pongo aquí. Que me lo acerque. Vale, gracias. Me acerco. 1440. Gutenberg inventa la imprenta. Y entra eso que algunos llaman la galaxia Gutenberg. ¿Qué cambio sería aquello? Hay algo semejante con Internet, ¿no? Cuando aparece Internet. 1453, cae Constantinopla. Para algunos comienza ahí la modernidad en la historia. Y desaparece el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, lo que supuso eso. 1492, se descubre América. Fíjate, todo en un siglo, 1517. La reforma protestante, ese ideal de cristiandad, se resquebraja. 1543, ya un siglo, ha pasado un siglo, fijaros. Copérnico publica sobre las revoluciones de la esfera celeste y pone, ¿sabéis lo que es el sistema heliocéntrico? Hermanos, ¿sabéis lo que es el sistema heliocéntrico? La Tierra, el sistema geocéntrico la Tierra era el centro del universo y ahora ya se propone como teoría, como hipótesis, el Sol. Eso es un cambio radical. Y personas como Montaigne dicen, nuestro mundo se ha encontrado con otro. ¿Qué significa eso? Una crisis de la conciencia europea. No voy a citar quién lo dice, porque si no, si está la Teresiana aquí me va a regañar otra vez. Entonces no sé si estará, era muy mayor entonces. ¿Cómo está Julio, la Teresiana? ¿Ya no está? Rezamos por ella. Entonces... que está en una residencia. Bueno, vale. Perdona. Perdona. Uy, como hay una Teresiana aquí, nos han matado. Bueno, fijaros en esto. Dice, nuestro mundo acaba de encontrar otro. La sensación de aquella gente era que el mundo era totalmente nuevo, la realidad era nueva. Imaginaros por un momento que mañana en Washington pues baja pues una nave extraterrestre y tenemos el primer contacto real, diríamos certificado, ¿no?, de que hay extraterrestres. O peor, que nosotros mañana nos enteramos que somos extraterrestres. Don Sebastián, piense usted eso. Mañana nos enteramos nosotros que somos extraterrestres. Tendríamos que nos pasa, ¿no? Es para que nos imaginemos lo que pasa. Pero ahora vamos a poner el siglo nuestro. 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y entramos en la era atómica. Fijaros lo que supone eso, para nosotros. Ahora estamos un poquito así en una situación de incertidumbre con la invasión de Rusia hacia Ucrania y ese temor que hay, pues, a que Putin se le vaya la cabeza, si no se le ha ido ya, y entonces la monte, ¿no? Estamos en el tema nuclear. 1969, el hombre pone por primera vez pues el pie en la Luna. ¿Qué supuso eso? Y para los católicos, en el 65, creo, si no me equivoco, termina el Concilio Vaticano II, lo que supuso eso para el catolicismo, ¿no? Lo de la Luna no tengo mucha conciencia, pero de esta fecha sí, 1989, cae el muro de Berlín. Yo la sensación que estaba en el seminario, la sensación era que el mundo se había hecho viejo, que los libros que yo había estudiado ya no valían. Es una sensación rarísima, que es una nostalgia. Y no es que yo sea comunista,
Podría serlo, no pasa nada, ¿no? Pero no, es que sentía nostalgia, el mundo se ha hecho viejo. Yo he leído mucha teología en el diálogo cristianismo, marxismo, filosofía y tal y cual, se ha hecho viejo. Y llega un tal Fukuyama, ya he citado a uno, llega tal Fukuyama, dice, la historia ha llegado a su fin, ya tenemos una democracia liberal, un sistema, una economía capitalista y ya llega a su fin. Fukuyama, lo que llegó a su fin fue Fukuyama, año 2001, el atentado a las Torres Gemelas, cambia el mundo, otra vez la sensación que yo tuve. Recuerdo aquel día perfectamente, yo iba hacia mi parroquia de Baños, me recuerdo aquel día, y tuve la sensación, el mundo ha cambiado. Y qué deciros más, en 1900 y algo, poco, 1990, bueno, y poco no, y bastante, porque si no había nacido, en 1990 y tantos, leí un libro de Bill Gates. ¿Sabéis quién es Bill Gates, no? ¿Suena Bill Gates? Vale. Entonces, el dueño de Microsoft, y entonces, que era la autopista o la autovía de la información, algo así, y entonces me hablaba de un mundo que yo creía que era de ciencia ficción. Y 7 o 8 años después me encuentro que no es ciencia ficción, que es la realidad, lo que conocemos por Internet, ¿no? Y yo tenía un teléfono Nokia, que la hazaña tecnológica del teléfono Nokia era el juego de la serpiente. Una serpiente, ustedes que son los que sois más jovencitos con vuestros iPhone y cosas de esas no saben lo que es eso, pero la serpiente, la cuestión era que no se comiese a sí misma. Eso era la hazaña tecnológica. Y ahora te encuentras en el año 2005 con Facebook, si no me equivoco, en el 2012 con el WhatsApp y ahora el Twitter y no sé qué, y no sé cuánto. Y ahora me parece que se llama la inteligencia artificial GTP. Ahí está el profesor que mañana nos va a dar la conferencia. Ya no se puede uno fiar ni de los trabajos, ¿eh? ¿Sabes lo que es la inteligencia GTP? Como alguno yo lo pille, lo mato, pero la inteligencia es que tú pones un trabajo y te lo hace pues el sistema informático este. Y te dice, y nos encontramos con ese mundo. Pero curiosamente es un mundo, fíjate que parangón, ¿no?, entre la modernidad y nuestro mundo. Pero es un mundo, fijaros, desvinculado. No voy a citar, pero algunos hablaban de la modernidad líquida. Mi alumno lo sabe, ¿no? Mundo donde todo es líquido, ¿no? Donde los vínculos tienen muy poco valor. Esta mañana me decía una chica en una clase de filosofía, creo que era, me decía, estaba yo poniéndole un tema, el tema era dónde podemos, el hombre busca la felicidad, lo sabemos de los clásicos, y yo le decía, ¿dónde está la felicidad? Por ejemplo, en tu trabajo, en las personas, en las relaciones, y me decía, en las relaciones no. Y yo decía, algo te ha pasado, y dice, pues claro. Es decir, unas relaciones líquidas, una familia que parece que también es líquida. Y otro sociólogo, recuerdo que ya ha muerto, pero no era mayor, pero murió no hace mucho, decía que estamos en la sociedad del miedo y de la incertidumbre. Y ahora viene un cura, que soy yo, profesor de filosofía y aprendiz de filósofo, que viene aquí y se sienta delante de vosotros después, ¿no?, y os quiere decir lo que ha dicho Julio. La revolución más grande de la historia es el cristianismo. Os viene a hablar de algo premoderno. ¡Premoderno! ¿No? Parece que lo premoderno lo único que le gusta es a los arqueólogos, ¿no? Y iba a decir una broma, pero no quiero decirla porque se va a grabar y ¿no? Si no la decía, ¿no? Y estamos en campaña electoral, entonces no quiero, ¿sabe? Pero en ese mundo viene y dice, esta es la revolución más grande. Y puede iluminar la historia, como iluminar la historia en un pasado, la ilumina en un presente y en un futuro. Y ya no es que no tenga porvenir el cristianismo, ¿no? En realidad, yo no creo que sea el porvenir del cristianismo, no por el título que me parece, sino lo que puede no tener porvenir en la sociedad, ¿eh? No confundamos, lo que puede no tener porvenir en la sociedad. Es nuestro mundo lo que puede no tener porvenir. Y queremos presentar al cristianismo porque él tiene, diríamos, es tan radical, mucho más radical que las ideologías modernas, mucho más radical, y que tiene la fuerza suficiente, como mañana, por ejemplo, nos dirán, para ser un elemento renovador, restaurador y yo diría hasta resucitador, aunque esta palabra suena muy mal, el cristianismo. Ciertamente grandes convicciones de las que tenemos se nos han presentado muchas veces como si se hubieran obtenido en una lucha contra el cristianismo, una lucha contra la fe y la razón, ¿no? Entre la fe y la razón. ¿No? Parece que la libertad, la autonomía individual, la democracia, la laicidad, eso se ha obtenido ¿cómo? Pues contra el cristianismo o contra la fe.
Y yo decía, como bien recordaba Julio, eso es simplista y, a mi juicio, malintencionado. Porque es todo lo contrario. Son convicciones que no estamos dispuestos a dejar, que son cristianas. Que son cristianas. Eso es lo que yo quiero mostrar. Esas convicciones que las tenemos todos. Y es lo que, a ver si lo logro, Ya que ha estado 12 minutos, al final veremos a ver, 12 minutos, he dicho 45, ¿no? Mirad, decía Benedetto Croce que seamos creyentes o no creyentes, en un artículo para mí muy interesante, decía, seamos creyentes o no creyentes, no podemos llamarnos no cristianos. Eso es fundamental, no podemos llamarnos no cristianos. Y decía que la mayor revolución de la historia, de ahí la idea esa mía, la mayor revolución de la historia de la humanidad está en el cristianismo, y que consistía en una revolución en el seno del alma. Y este es el primer punto que aparecerá ahí, la intimidad y la particularidad de la conciencia. Lo que voy a decir es tan evidente que ustedes pueden pensar, esto siempre ha sido así, y yo diría, no. Por ejemplo, me ha dicho un alumno del Instituto Teológico, tú ponme ejemplo así y así nos enteramos, ¿no dice eso? Vale, yo voy a poner muchos ejemplos y así nos enteramos. Me lo ha dicho Víctor, que estará por ahí, alza la mano Víctor, allí está, al final. Mirad, ¿ustedes han hecho alguna vez cosas malas? Sí. ¿Se han portado mal alguna vez? Sí. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hago yo el mal? Quizás sí, ¿no? Si se han confesado, me imagino que se habrán preguntado. Pero ¿se ha preguntado usted también quién soy yo que soy capaz de hacer esto? ¿Quién soy yo? No. Es decir, ese enigma del yo, esa intimidad, eso que llamamos alma, en el sentido, pues el alma, en el sentido, pues diremos que con capacidad de racional y con la voluntad, eso que llamamos alma, la interioridad del alma, la intimidad y la conciencia moral. Lo que dice el cristianismo puso en el centro de todo la intimidad, la interioridad y la conciencia moral. ¿No sabéis lo que supone eso? El cristianismo saca a la luz algo. Algunos le llaman la invención del cristianismo, incluso la invención de San Agustín. Yo diría más bien el revelarse, el desvelarse, el sacar lo más íntimo del ser humano. El cristianismo puso de relieve que el problema real del hombre la lucha real del hombre está en el corazón. No solamente de la razón, es una lucha del corazón. La lucha por la virtud, por el bien y el mal, es una lucha del corazón humano. Eso es el corazón humano. En las fuentes del yo, un filósofo que no voy a citar, pone el cristianismo y a San Agustín precisamente como el que desvela eso, el que lo descubre. Daros cuenta de eso porque lo tenéis todos, cuando esa conciencia moral. Quiero que llevaros a ese tema. Fijaros, porque es muy importante. A ver si yo soy capaz de transmitirlo. San Agustín sabía que Dios se manifestaba en la naturaleza, en la creación, pero él entendió desde un concepto cristiano que Dios está en el alma humana, ¿no? Está en el interior del hombre, propuso un camino más certero aún, un giro hacia el interior, pero también una mirada y un giro hacia arriba. En el intervalo entre el giro al interior y el giro hacia arriba, él pone de manifiesto esa intimidad, esa conciencia moral, esa línea roja que nadie puede traspasar. Eso lo tenemos todos. Eso viene del cristianismo. Uno me puede, para los que sepan un poquito de filosofía, me puede hablar de los estoicos, de todo, me puede hablar de Platón. Eso es cristiano, aunque evidentemente siempre tiene una historia anterior. La intimidad y la conciencia moral en el centro. Yo creo que de ahí parte casi todo lo que voy a decir. Segundo elemento, fijaros, individuo y libertad. No hace mucho leía yo que le habían preguntado a una serie, habían hecho una especie de consulta entre intelectuales de cuál era el logro mayor de la humanidad y habían puesto que el logro mayor de la humanidad no es el último móvil, como piensan algunos alumnos míos que están por allí. No,
logro mayor ni que le gane el Madrid al Barça ni el Barça al Madrid. No hay cosas más importantes en la vida, pero ellos pensaban que, como son intelectuales, gente rara, pensaba otras cosas. Decía que el mayor logro de la humanidad es la libertad. Y claro, para muchos se le parece como la más anticristiana de las proclamas modernas. No entienden nada, ¿no? Con la libertad. Claro, como si supiéramos hoy, si pensáramos un poquito, voy a citar, ahora voy a citar a uno, voy a leer a Hegel, el gran filósofo idealista alemán. Dice en la enciclopedia lo siguiente: continentes enteros, África y Oriente, no han poseído nunca esta idea, y no la tienen todavía, la idea de libertad. Libertad de todo ser humano, no la libertad que me da, por ejemplo, haber nacido en una familia patricia en Roma, ¿me entendéis lo que decir? O la libertad de ser un ciudadano ateniense o espartano. La libertad de todos. Dice, Platón y Aristóteles, incluso los estoicos, y Hegel es una gran, sabía algo, dice, incluso los estoicos tampoco la han tenido. Solo sabían, por el contrario, que el ser humano es efectivamente libre por nacimiento, por ejemplo, era ciudadano ateniense, espartano, o por fuerza del carácter o por medio de la filosofía. Por ejemplo, decían los estoicos, el sabio es libre incluso cuando está esclavo y con cadenas. No, dice, la idea de libertad de todos ha venido al mundo por medio del cristianismo, según el cual el individuo en cuanto a tal tiene un valor infinito. Quedaros con eso. La libertad, fijaros, que parece, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva. Los teólogos, los que sepan un poquito de patrística, escuchan a San Ireneo, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva. Pues fijaros, esa autonomía individual, ese individuo libre, tiene un de sus raíces en el cristianismo. ¿De acuerdo? Eso ya es muy interesante, muy interesante para nosotros. Y fijaros lo que supone la autonomía. Fijaros, no el individualismo, el individuo, que no es lo mismo. El individualismo es un endiosamiento. Nosotros somos como una imagen y semejanza de Dios, así dice la Escritura. Ese ahí en nuestra autonomía, en nuestra libertad, por ejemplo, en nuestra racionalidad. El individualismo es que nos convertimos en diocesillos, o diosecillos, perdón, que lo he expresado mal. Otro tema es ese que aparece ahí. Tiene que aparecer, hermano. 3. Sí, la aspiración igualitaria. Fíjate lo que digo, aspiración igualitaria, la igualdad. Hermanos, ¿aquí somos todos iguales, sí o no? No, porque yo estoy viendo y hay jovencitos, hay mayorcitos, hay gente más fuerte, no sé, con más cualidades, con menos cualidades, no somos libres. ¿Dónde sale eso? Genéticamente nos parecemos mucho, pero los demás nos parecemos, ¿no? ¿De dónde sale esa igualdad? Mirad, ¿de dónde viene esa certeza? Porque yo creo que es una certeza moral, la tenemos todos. Ahora, ¿de dónde viene eso? La idea no existía en el mundo greco-romano. Por ejemplo, voy a hacer una cita de Aristóteles, dice, los bárbaros no tienen del ser humano más que los pies. ¿Cómo es eso? Los bárbaros. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente que no eran casi ni de la especie humana. Cuando él dice zoon logone, con una frase que todos los filósofos lo saben, ¿no? Animal de palabra. Ese animal de palabra, que ese hombre, no se refiere a todos los hombres, se refiere al griego, que es capaz de vivir zoon político en la política. No se refiere al bárbaro, que casi no es ni siquiera de la especie humana. Esa idea de igualdad, fijaros, incluso la antropología bíblica cambia ese concepto, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Pero para el pueblo hebreo había un pueblo elegido, ¿no? ¿O no? Luego hay unos límites en la igualdad. ¿De dónde viene la igualdad, esa igualdad radical que tenemos? Pues mirad, voy a leer un texto de Gálatas, que esto es lo más revolucionario de la historia para mí. Este texto de Gálatas, que lo conocéis todos, o lo deberíais conocer. Gálatas es una ciudad, hermanos, a mis alumnos de filosofía más jóvenes, y San Pablo era un santo que sabía mucho y que pertenece al Nuevo Testamento, por si no lo sabéis, que es que ya no se puede uno fiar de nada. Pues San Pablo le escribe a los Gálatas, a unos señores y señoras, y les dice: no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Señores, si ustedes piensan en ese texto, esto es súper revolucionario, porque solamente bajo la mirada de un Dios único, todas las personas son iguales. Quita tú a ese Dios y ya veremos. Y ya veremos, porque tenemos la huella.
El concepto de universalidad. Siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Existen valores, de alguna manera, que valen para todas las personas, sí o no? Y me imagino que ustedes piensan que sí, ¿no? Existen valores para todas las personas. Pero ¿quién tuvo la idea de un ser humano que tiene derechos que no son otorgados por el Estado? Es decir, que no es el Estado el que me da esos derechos. Incluso que yo puedo apelarlos contra el Estado. ¿De dónde viene la idea de que hay cosas que se deben a todos los hombres independientemente de su condición? Pues mirad, no viene de la Ilustración, lo siento, no viene del secularismo moderno. Para los que no sepan lo que es el secularismo, porque os voy a decir una cosa, un secreto. Estaba dándole un curso a unas personas que tenían ya grado, y cuando yo le hablo de la secularización, no hace mucho, decían, yo no he escuchado en mi vida esa palabra, ¿qué significa eso? Me sorprendió. Secularización. O sea, cuando nosotros, nuestra vida ya no pivota en torno a lo que Dios dice, sino Dios queda como apartado. Bueno, pues eso no viene de ahí, viene del hombre como imagen y semejanza de Dios. Y viene de la elaboración que hizo el pensamiento medieval de eso. De ahí viene esa idea. Y no lo digo yo, voy a citar a un filósofo. De los filósofos actualmente vivos, tiene ya 90 y tantos años, 94 o por ahí, Jürgen Habermas, es de los más relevantes. Un hombre muy listo, para que lo entendamos todos. Paco, un hombre muy listo, ¿sabe? Que me mira así con cara displicente, digo, bueno, pues dice este señor tan listo, y es agnóstico, ¿no? Por lo tanto no estamos hablando de un creyente al uso, dice, el igualitarismo universalista, del que se derivan los ideales de libertad y una vida colectiva solidaria, la autonomía en la vida y la emancipación, la conciencia moral individual, los derechos humanos y la democracia, casi nada, todo lo que he dicho hasta ahora, casi nada. Dice, es el legado directo, de la ética judía, de la ética judía de la justicia. No está hablando incluso del derecho romano, y de la ética cristiana del amor, del judeocristianismo. Este legado ha sido objeto de constante apropiación por nosotros e interpretación crítica, sin sufrir transformaciones sustanciales. Al día de hoy no existe ninguna alternativa a él. Todos los demás, lo dice él, cierro comillas, son chácharas posmodernas. Y fíjate, ha hablado de igualdad, ha hablado de derechos humanos, ha hablado de libertad, ha hablado de democracia, ¿no? De la ética judía de la justicia y de la ética cristiana del amor. Insisto, no es un cristiano. El quinto, que es muy importante, el ser humano como persona. Ustedes son personas. Esto es muy importante. Cuando hay un debate, por ejemplo, sobre el aborto, aborto sí, aborto no, sobre la eutanasia, eutanasia sí, ¿no? Sobre el transhumanismo, todas estas cosas, la cuestión, fijaros, es la siguiente. Lo que pasa es que nuestros políticos a veces pues no están muy duchos en filosofía, en ética a veces tampoco. La cuestión es, si, por ejemplo, si un feto es ser humano o no, eso está claro. Eso es de biología. La cuestión es si es persona o no. La cuestión no es si un ser humano que tiene X años y está postrado en una cama es un ser humano, no, eso es un ser humano. La cuestión es si tiene dignidad personal o no. Por lo tanto, la cuestión de la persona es muy importante. Es muy importante. Bueno, pues el concepto de persona es ajeno a la filosofía griega. El término, voy a hacer un poquito, el término parece derivarse etimológicamente, la palabra esa, del etrusco persu, y que de ahí derivan también el prosopón griego y el persona latino. Y la referencia era más bien a la cara, a la máscara. Fijaros, los actores de las tragedias y de las comedias se ponen una máscara, ¿no? Y representaban un papel. Entonces, esa máscara indicaba, ¿no?, ese personaje, ¿no? Pues de ahí pasó pues a indicar pues una personalidad jurídica, ¿no? Era el rol, el papel que tú tenías en una sociedad. Por ejemplo, persona en Roma, pues no era una persona de como nosotros que por esencia somos personas, no. Simplemente era que era un varón que era libre y tal y cual, pero no todo el mundo era persona. Eso no es lo que nosotros entendemos por persona. ¿Dónde surge lo que nosotros entendemos por persona? Pues fijaros, el concepto persona se va generando, tal como lo entendemos, en el pensamiento cristiano. Las coordenadas están en el pensamiento cristiano. Hay tres cosas muy fundamentales, que a lo mejor
No sé si Luis María la ha escuchado. 3 cosas fundamentales. Aparte de las discusiones y los debates trinitarios y cristológicos. Y aparte de lo que dijo Ricardo de San Víctor, Boecio y Alejandro de Jales, ¿no? Aparte de eso. Hay 3 cuestiones fundamentales. Primera, el ser personal, de alguna manera, está la dimensión personal de la realidad. La creación viene de un ser personal, ¿no? Es una dimensión personal de la realidad. Segundo, la importancia que tiene el individuo humano. ¿Por qué? Porque el individuo humano tiene un valor absoluto, hemos dicho. El individuo, ¿no? Tercero, el tema de la libertad que hemos hablado. Esos son diríamos, ahí se va cociendo. Y después las discusiones trinitarias, cristológicas, donde se establece que Dios es una naturaleza en 3 personas distintas, que Cristo, tiene 2 naturalezas, una humana y divina y una personalidad divina. Ahí se va discutiendo y se va discutiendo entre lo que es naturaleza humana y personal. Primero, de naturaleza, en referencia a Dios, en referencia a Cristo, y después se le aplica al hombre. Por naturaleza, ¿qué se entiende? El qué, ¿no? Yo digo, ¿qué es el hombre, no? Estamos hablando de la naturaleza humana. Por persona, ¿qué decimos? ¿Quién es el hombre? Que no es lo mismo. ¿Te das cuenta? Uno hace referencia más bien a la especie, ¿no? A lo genérico, y otro acentúa lo individual. Ese término, pues, ese concepto de persona humana se gesta en el cristianismo. Y después, pues, se le irá dando, de alguna manera, adquirirá un carácter moral, ¿no? Por ejemplo, tampoco Kant le da ese carácter moral, o otros 2 filósofos, ¿no? Se lo da ya Alejandro de Jales, ¿no? Un teólogo medieval. ¿Me entendéis? Persona es un concepto que surge en el cristianismo. Y es muy importante en cualquier debate. Fijaros, una idea que esta me encanta, porque le cuento siempre a mi alumno un mito, el de la caja de Pandora. La idea de esperanza. ¿Nosotros qué decimos? ¿Se puede vivir sin esperanza? Al pueblo de Israel, ¿se puede vivir sin esperanza, sí o no? Dicen no, ¿no? Decimos también, la esperanza es lo último que se pierde. ¿No decimos eso? Y pensamos que el hombre siempre ha sido así, ¿no? Pues no. El mundo pagano era un mundo sin esperanza. Más aún, la esperanza era una ilusión. Ellos estaban sometidos al destino. Los griegos utilizaban palabras como moira o ananké, ¿no? Los latinos fatum, ¿no? Estaban sometidos al destino. Era el destino, ¿no? Y todo lo que te iba a pasar estaba escrito. Más aún, no había una historia que fuera lineal o que avanzara, sino que era un eterno retorno de todo. Todo retornaba. Imaginaros, esta idea la coge después un filósofo muy importante que se llama Nietzsche, el eterno retorno de todo. Ahí no cabe la esperanza. Para los sacerdotes conocen un texto de San Pablo a los tesalonicenses que le dice, ¿no? Hermanos, quiero hablaros para que no seáis como los hombres sin esperanza. ¿Acordáis de ese texto? Los hombres sin esperanza. De hecho, la esperanza es una virtud teologal, una virtud que viene de Dios. Fe, esperanza, caridad. Voy a contar un mito para que veáis cómo veía el griego. El de la caja de Pandora. Podía hablar de Edipo, pero no voy a hablar de Edipo. La caja de Pandora, que me gusta más. Los dioses le dan un regalo envenenado a Pandora. No, a Pandora no, a Epimeteo, que era el marido de Pandora, que era el hermano de un titán que a lo mejor suena Prometeo. Le dan un regalo envenenado. La mujer, que ya sabéis lo que pasa, la mujer siempre en la historia había acabado. No me miréis así alguna. La mujer, un poco curiosa, abre la caja y en la caja están todos los males. Los males salen al mundo. Pero Pandora hace ¡pum! Y cierra la caja. Y se queda algo dentro de la caja. ¿Sabéis lo que era? La esperanza. Se queda dentro de la caja. Algunos interpretan. Esta es la explicación mitológica de cómo los males están en el mundo y la esperanza era lo que nos hubiera permitido aguantar el tipo. Mi interpretación no es otra. Mi interpretación es que la esperanza se queda ahí porque la esperanza es otro mal. Porque es una ilusión que no te lleva a nada. Luis María, ¿te acuerdas lo que dije de Sileno? Le pregunta Midas, el rey Midas, al sabio Sileno. ¿Qué es lo mejor para el hombre? Dice, no haber nacido.
Viva el mundo de la esperanza. ¿Y qué es? ¿Y después qué es lo mejor? Dice, morir pronto. Bueno, uno huele. Eso lo dice Nietzsche, que recoge esto, una leyenda en el nacimiento de la tragedia. A mí me llama mucho la atención. La esperanza nace de un Dios creador, del profetismo judío, fijaros, de una historia que ya no es circular, sino que es lineal. Yo diría como Castellani, no es que sea lineal, es helicoidal, porque estamos en una época que vamos subiendo para arriba, pero retrocediendo, ¿no? Como los epiciclos, si supiéramos algo de la astronomía antigua, de los planetas, los epiciclos, ¿no? Vamos subiendo. Bueno, pues esa es la idea. Viene de un Dios creador, de un inicio, de una memoria y de un proyecto. ¿Me veis? Hacia un fin. De ahí surge la esperanza. Y además con una idea de providencia. No estamos solos, nunca estamos solos, ¿no? En ese camino, la idea de esperanza tan importante. La idea de progreso, ilustrada y moderna, de alguna manera viene de la idea de esperanza, la idea de progreso. Se puede esperar un futuro mejor, aun con una diferencia fundamental, a mi juicio, que algunos entienden la idea de progreso como la capacidad también de hacer progresar la naturaleza humana, ¿no? Como diría Chesterton, hay algo de lo eterno en el hombre, hay una naturaleza humana. El progreso será cultural, pero esa idea de progreso, cuidado con eso de la naturaleza humana. El transhumanismo, que es una ideología que se puede meter, se está metiendo mucho, piensa mejorar la raza humana, la naturaleza humana, eso no. Pero bueno, fijaros, esperanza como virtud cristiana, esperanza como idea cristiana, esperanza como que un futuro es posible, un futuro mejor del cristianismo. El mundo de los valores. Vamos a ver. ¿Ustedes están de acuerdo en que el individuo es importante, la autonomía, no la libertad? ¿Están de acuerdo en la libertad es importante? No el libertinaje, ya lo sé, el libertinaje no, la libertad. En los derechos, ¿ustedes están de acuerdo con los derechos humanos, sí o no? Sí, me imagino que sí, ¿no? Yo qué sé, ya no me encuentro de todo ya. En el valor del amor, ¿no? En la preocupación por el pobre, en la necesidad de mejorar las condiciones materiales de todo, etcétera, 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 ¿no? Y podemos preguntar, ¿no hace falta ser muy listo para darse cuenta que todo esto encaja perfectamente con los valores cristianos o no? Encaja perfectamente. De hecho, algunos intelectuales del mundo musulmán o del mundo, diríamos, de Extremo Oriente, se dicen, no, es que estos son los valores cristianos. Pues yo creo que tienen toda la razón, fijaros. Las convicciones de la igualdad, de la libertad, de la importancia del darse al otro, de la preocupación por el pobre, eso no creo yo que surjan de la idea abstracta de bien que tenía Platón, o la idea del Dios impasible de Aristóteles, ni siquiera de los estoicos, aunque los estoicos tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del estoico que creía en el destino, el estoico, ¿no? Y en la jerarquía, en el poder, eran muy respetuosos con la jerarquía y el poder. Esas convicciones vienen de un Dios que crea al ser humano y que hace todo para una comunión íntima con él. Fijaros, y esto se da cuenta perfectamente Nietzsche. La idea de Nietzsche, que os suena mucho ese filósofo, ¿no? Que a algunos les parece maravillarlo, pero que no lo han leído, ¿no? A mí me gusta leerlo, porque creo que leyendo a Nietzsche uno se hace más cristiano, ¿no? Más a veces que leyendo catecismos edulcorados, ¿no? Como dice, yo a veces, ¿por qué? Porque yo no soy nietzscheano precisamente, y soy cristiano. Bueno, pues Nietzsche se da cuenta de que el mundo moderno, en gran parte, que se ha secularizado, ha intentado quitar a Dios, pero ha intentado mantener los valores. ¿Me entendéis lo que decir? Y él dice, mira, si no hay Dios, estos valores no tienen ningún fundamento, no hay ningún principio más allá de la vida. Y por lo tanto no hay ningún principio desde que podemos fundamentar esos valores. Para que me entendáis, para que los jovencitos me entiendan. Dios sería como los muros de este salón, ¿vale? Los muros. Y ustedes ven algunos cuadritos en los muros, bueno, donde hay clavadas en clavos donde se sujetan pues ciertos elementos, ¿no? ¿No? Si tiramos los muros, ¿qué pasa con esos cuadritos? ¿Se caen o no? Se caen. Pues la secularización moderna ha pretendido tirar el muro y mantener los cuadritos. Eso es lo que dice Nietzsche. ¿No? Tirar el muro y mantener los cuadritos. Y no tiene sentido eso.
Si tiramos el muro, al final se caen los cuadritos, ¿no? De hecho, la fe en los valores humanistas no deja de ser un acto de fe religiosa. Lo afirmo. No deja de ser un acto de fe religiosa. La subversión evangélica de las víctimas. Esto me gustó mucho de un autor que se llama Guy Givot, ¿no? La subversión evangélica de las víctimas. Fijaros, el cristianismo ha dividido la historia del mundo en dos, antes y después. Él ha invertido también el mundo religioso. ¿Qué consiste esto? Hasta la llegada del cristianismo, la historia solamente se leía desde los vencedores y desde los verdugos. Así de claro. Cuando Julio César vence a Vercingetorix, ¿os acordáis de Asterio Belli? ¿O no? ¿Suena, no? Bueno, pues Asterio Belli, algunos dicen sí. Bueno, esos eran dos galos. El galo es el gallo ese de Francia, por ahí por Francia, por ese sitio. Pues venció a los galos y se llevó más de 100.000 esclavos a Roma. Y los vendió en subasta pública. Allí, claro, allí todo el mundo se quejó de aquella barbaridad, ¿no? No, señor. Aquello era genial. Así ha salido la historia siempre. Cuando llora Julio César, porque con la edad que tiene todavía no ha conseguido nada comparado con Alejandro Magno, ¿qué está pensando? ¿En Santa Teresa de Calcuta? No. Está pensando en un Alejandro Magno que no conquistó medio mundo, pues repartiendo pasteles. ¿Me entendéis? Así ha salido la historia. Lo que desenmascara la cruz, hermanos, todos, lo que desenmascara la cruz es esa ideología. Las víctimas son inocentes. Parece que no. A partir de entonces ya la historia no puede leerse solamente desde el poder o la violencia o el verdugo, sino desde la víctima. Había unos filósofos paganos, voy a decir algún hito, no sonará, pero no son famosos, Trifón, Celso, se reían del Mesías, no, del sofista, decían ellos, sofista crucificado. Del sofista, claro. Ellos que tienen en una mentalidad imbuida del poder, ¿no? El sofista crucificado. No entendían. Esto era absurdo. ¿Pero qué es esto? Absurdo. Pero claro, en las barbas del verdugo se exponía al crucificado. Y eso desvelaba, ¿me entiendes? Ponía de relieve la mentira que había debajo de todo eso. Para que ustedes enteren, cuando nosotros, por ejemplo, el otro día se hizo viral, ¿no? Pues lo que pasó en una ciudad americana, no me acuerdo, norteamericana, porque unos policías apalearon a una persona de raza de etnia negra, ¿no? ¿Por qué aquello nos conmueve, precisamente porque tenemos interiorizado eso, porque es una huella del cristianismo en nosotros. Una huella del cristianismo en nosotros. Hoy nadie se puede presentar como verdugo. Incluso lo que yo diría que es la astucia del anticristo es presentarse muchas veces como víctima siendo verdugo, ¿me entendéis? Pero nadie puede ponerse, ¿no?, a favor del verdugo. Eso es una huella. Noveno. Muchas veces, mira, pensando en esta conferencia, cogí un librito que me había comprado sobre una traducción de los diálogos sobre la religión natural de un filósofo que se llama Hume. Y M.G., que no voy a decir quién es el que hace el estudio preliguras del pensamiento filosófico y científico que cimentaron las primeras décadas del siglo XVII, documentan esta ruptura. Pues uno lee esto y dice: dicho esto, podemos pensar que las figuras cimeras del pensamiento, y que son claves en el inicio de la ciencia moderna, pues evidencian la ruptura entre la fe y la ciencia, la fe y la razón, ¿no? ¿No está claro ahí, en el texto? Pues claro, pero uno se pone a pensar. ¿Sabéis para qué sirve la mente, hermanos? Para pensar. Hay que pensar de vez en cuando, que no nos gusta. Deberíamos, como decía un gran... ¿Cómo se llama? Era un colombiano que me gusta mucho.
Decía, los católicos deberíamos complicar un poquito el pensamiento y simplificar nuestras vidas, no que hacemos al revés. Complicamos nuestra vida, simplificamos el pensamiento. Bueno, pues hay que pensar de vez en cuando, por lo menos 10 minutos al día. Y uno piensa, dice, Descartes y Galileo, claro, esos son los... Hay una ruptura, ¿no?, entre la razón y la fe, pero piensa, pero si Descartes era un ferviente católico, y Galileo también, por mucho que tuviera el problema que tú, si le dedica un libro, ¿no? Bueno, qué raro esto, ¿no? Y Bacon, dice, a lo mejor este es el ateo de la triada. Dice, pero si Bacon era un ferviente anglicano. Pero es que si sigue para adelante, después se piensa en Newton o piensa en Leibniz. Dice, pero si estos eran cristianos, algo falla ahí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Algo falla ahí. Mirad, ustedes y yo somos herederos de Atenas, de la filosofía, de la razón, y de Jerusalén, de la fe. Y el monoteísmo cristiano ha favorecido la aparición de la ciencia experimental en Europa. Y no lo digo yo, que lo dice John Hadley Brooke en un librito pequeñito de 600 páginas dedicado al siglo XVII a la relación entre la ciencia y la fe. Y es quizás del mejor historiador de esa época sobre la ciencia y la fe, ¿eh? No estoy hablando de Pepillo, ¿no? Y dice, y habla de la chispa teológica. ¿Sabes lo que es la chispa? Me vaya a entender perfectamente. ¿Por qué? No es que el monoteísmo cristiano genere la fe, sino que no, es una matriz. ¿Cómo entendían los cristianos, los judeocristianos, el universo, el mundo? Como una creación, ¿no? Dios lo había creado, ¿sí o no? Un ser racional que lo ha creado, con medida, ¿no? ¿No decían siempre que eran como un segundo libro? Uno podía encontrarse a Dios en las Escrituras y en la creación. De hecho, los que hacen los ejercicios espirituales, me parece que invitan al principio siempre a que uno dé un paseo por la naturaleza y ahí contemple, ¿no? No lo sé. A mí me lo han invitado siempre, no sé a otros. Bueno, pues fijaros, un Dios que ha creado, un Dios que ha legislado, un Dios al que nos podemos acercar a través de la propia creación, a través de ese libro. Yo lo tengo claro incluso, ahora yo digo, cuando yo, me gusta mucho, diríamos, estudiar un poco sobre la ciencia, cuando yo leo la ciencia, sobre todo, pues en biología, en física, yo estoy viendo la acción de Dios, la acción de Dios. Como decía también un premio Nobel, poca ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia al final te va a llevar a Él, si no tienes una mente ideologizada, claro. Es decir, hay una chispa teológica. Y para que vosotros comprendáis lo que pensaban aquellas personas, voy a citar a un físico actual, pero que yo creo que recoge muy bien la idea que tendrían Newton, Kepler, Galileo, Copérnico, ¿me entendéis? Él dice, cuando recibe el premio Templeton, lo dice en la locución, dice, es Paul Davies, físico norteamericano, dice, los ateos sostienen que las leyes de la naturaleza existen porque sí, y que el universo es en última instancia, absurdo. Como científico, ciertamente hay muchos científicos ateos, no estamos diciendo, pero él dice que yo como científico esto me resulta muy difícil de aceptar. Debe de haber un fundamento racional, inmutable, en el que se enraiza la estructura lógica y ordenada del universo. Esa es la imagen que tenían ellos. Dios, ¿no? Debe haber un fundamento racional, inmutable, en el que se enraiza la estructura lógica y ordenada del universo. Y Einstein hablaba de una razón encarnada, aunque él no creyera en un Dios personal. Y ya por último, hermanos, ya si vais a descansar. Frente a las ideologías, ¿se ve o no? Los vínculos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Después de todo, parece que ni la libertad individual, ni la autonomía de la persona, ni los derechos humanos, ni el progreso de la civilización, ni el surgimiento de la propia ciencia, parece que vienen de la idea de que Dios ha muerto, que yo sepa, ¿no? Parece que no viene de ahí. Curiosamente, se quiera o no, Dios está más presente de lo que pensamos. Hace unos meses, en Vida Nueva, una revista a nivel nacional de información religiosa, en una entrevista que me hicieron, decían, es más difícil ahora en una sociedad postcristiana. Digo, no, la sociedad es mucho más cristiana de lo que nos pensamos. Las huellas del cristianismo están mucho más presentes.
Pues Dios está muy presente, en el fondo, en esas huellas. Y por eso decía, como decía Julio, al Dios lo podemos intentar echar por la ventana, pero vuelve a entrar por la puerta. Pero no porque se haya salido, el tema es que no lo podemos echar por la ventana, perdón, por la puerta, ni por la ventana. ¿Por qué? Porque está ahí, en esas huellas. No lo podemos quitar. Y hace falta, fijaros, voy a citar a Berdyaev. Berdyaev decía, una ideología, hablaba de una ideología, decía, del marxismo, es una herejía del cristianismo. Yo diría que todas las ideologías modernas son, de alguna manera, son herejías del cristianismo. ¿En qué sentido? El cristianismo tiene una cosmovisión, una visión de todo, una visión del universo, una visión del hombre, una visión vuestra y nuestra. Tiene una visión de todo. Las ideologías lo que hacen es coger una parte, la hacen añico, le pegan un porretazo, se rompe y cogen este trozo. Y eso lo elevan a categorías de absoluto, ya sea la libertad, ya sea la igualdad, ya sea lo que sea. Entonces lo que generan al final son enfrentamientos, ¿no? Frente a eso, fijaros, el cristianismo, como una cosmovisión, no hace eso. Presenta, lo que va generando son vínculos. Y en esta sociedad debemos generar vínculos. ¿Sabes lo que significa? Vínculos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, yo me gustaría que, y lo sé que no, pero que el 90% de los que estuvieran aquí no fueran cristianos. Me gustaría. Y algunos de los que van a verlo por ciertos canales no lo serán. Me gustaría que, aunque no fueran cristianos, simplemente aplicando la razón natural, vieran como el cristianismo tiene mucho de bueno y genera vínculos. Pues quiero terminar así, con un ejemplo, ¿no? Cuando yo presenté, en la presentación de este libro, ¿no? Dios en la ágora del siglo XXI, termino el libro así. Voy a hacerlo igual, porque creo que lo resume muy bien. Estamos hablando de una persona que a mí me impresionó, que es Etty Hillesum, que es una judía que murió con 29 años en Auschwitz. ¿Sabes lo que es Auschwitz? ¿Ya se ha olvidado? Campos de concentración que estaba en Polonia. Antes entonces, en sus diarios, voy a decir incluso la fecha porque me parece interesante, el 23 de septiembre de 1942, 9 días antes, 9 días, perdón, poco antes de ser enviada a Auschwitz, escribe, ¿qué le pasa al micrófono? Que me lo voy alejando cada vez. Ahora, ¿no? ¿Ya está cerca? Grazie, mille. Bueno, dice, anota esto, 23 de septiembre de 1942, impresionante para mí. Era judía, Dice, con el odio no llegaremos a ninguna parte. Las cosas son en realidad muy diferentes a como nos las imaginábamos en nuestros esquemas. Klaas es un amigo de Etty, ¿no? Un judío. Dice, Klaas, le está hablando con Klaas, en realidad solo quería decirte que tenemos que arreglar muchas cosas con nosotros mismos, que no podemos ceder al odio hacia los que llamamos nuestros enemigos. Es la única posibilidad, Klaas, no veo otra salida que aquella en la que cada uno de nosotros se repliegue en sí mismo. Esa revolución del cristianismo, de la interioridad. Y estirpe y destruya dentro de sí todo aquello que conduzca a la convicción de tener que destruir a otros. Tenemos que estar convencidos de que cada chispa de odio que nosotros añadamos al mundo lo hace más inhóspito de lo que ya es. Y Klaas, dice ella, el viejo y enconado luchador de clases, era un marxista, dijo desconcertado y al mismo tiempo sorprendido, sí, pero eso sería otra vez el cristianismo. Y dice ella, y yo divertida por tanta confusión, dije muy serenamente, sí, ¿y por qué no el cristianismo? El barrancón se encontraba ahí de noche bajo la luna de plata y de eternidad, como un juguete colocado por la dispersa mano de Dios. Muchas gracias por haberme aguantado.
gracias, Jesús. Magnífica ponencia y la verdad que muy iluminadora para saber todo lo que el cristianismo ha aportado a nuestra sociedad y está aportando a nuestra sociedad, y cómo el cristianismo tiene por venir, mucho por venir. Bueno, tenemos poco tiempo, pero sí lo suficiente para poder responder algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan Jesús, o quiere que aclare algo, profundice en algo. Sí, aquí hay dos manos levantadas, María y Fernando, por allí detrás. Luis María. Luis María Salazar, si no lo conocéis, ese señor chiquitín. Solo por prolongar el diálogo, dos cosas. Una es lo que yo le escuché a Olegario González de Carrera, el efecto de la flor cortada, que tiene mucho que ver con la posición de Nietzsche. Es decir, una vez que yo corto los valores cristianos de Jesucristo, pues aguantan un tiempo. Si le pongo una aspirina en el jarrón, aguantan un poquito más, pero tarde o temprano se marchitan sin dar fruto, sería el otro elemento. Y también con la idea de prolongar el diálogo, si los valores cristianos, un poco en la línea de Romano Guardini, si hay valores cristianos, una vez que los separa de Cristo, dejan de ser cristianos, o bien dejan de ser salvíficos, si queríamos plantearlo en otra clave, ¿no? Si este conjunto de aportaciones, una vez que se separan de Jesucristo vivo y de la presencia del Espíritu, si siguen siendo salvíficos o no, o cómo, o de qué manera. Vale, muy gracias a ti. Bueno, a la segunda mejor que respondieras tú, que eres el teólogo, ¿no? Porque si siguen siendo salvíficos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Olegario. Mira, de hecho el mismo Habermas está de acuerdo con eso. Ese es el problema. Te voy a decir, si tú tienes unos valores, ya parece una adquisición, tienes, por ejemplo, los derechos humanos, que en el fondo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues ya lo tenemos, y si nos mantenemos los valores, quitamos al cristianismo del medio, ¿y qué pasa con esos valores? Pues se marchitarán. Y eso lo estamos viendo, no hace falta, si lo estamos viendo. Están siendo cuestionados muchos valores, ¿no? Podríamos decir aquí muchísimos valores. Yo no puedo entender, perdonadme que lo diga, yo sé que a alguno le puede doler el tema de las madres de alquiler, no sé qué valor es ese, defendido por todos los grupos, ¿no? Bueno, por muchos grupos, o lo que se llama, perdonad que lo diga también, la ideología trans, no sé yo, por poner algún ejemplo, es decir, lo estamos viendo. Mira, pensaba, me voy a dar el filósofo, Wittgenstein dice que su filosofía es como una especie de escalera. Wittgenstein es un filósofo, hermanos, filósofo analítico. No, pues Wittgenstein del lenguaje, pues dice que ha utilizado su filosofía como una especie de escalera, sube a la escalera, ¿no? Llega a decir lo que tiene que decir y ya puede tirar la escalera. Como el cristianismo, como pensaba a lo mejor en cierta manera algunos filósofos, el cristianismo nos ha servido para llegar a un momento, pero una vez que ya hemos llegado a ese momento, ya lo tenemos, podemos tirar la escalera. ¿Comprendéis? Pero eso es absurdo, porque el problema no es que el cristianismo no es una escalera. Es que son los cimientos, lo que tiras son las columnas, no tiras la escalera. Quieres mantener la planta tirando las columnas, ¿me pilláis? Y eso es imposible, que es lo que denuncia Nietzsche en el fondo. Quieres mantener los valores tirando el muro, ¿me comprende? Dicen, no, ya tenemos los valores cristianos que los aceptamos todos. No, chicos, eso empezará, como decía muy bien Olegario, eso empieza una vez, empezará a agostarse. Y se va agostando, Y se va agostando. Y respecto al aspecto salvífico, pues eso lo dejaremos para otro día, porque me pones en un brete, en un problema. Yo lo que simplemente voy a decir una cosa. Yo soy como, y algunos de aquí lo saben, yo estoy buscando siempre, soy como Diógenes el cínico. Él iba con una velita buscando un hombre, ¿no? Y yo busco un ateo.
para dialogar, porque resulta que con casi todos los que me encuentro al final son más creyentes que yo, y entonces tengo un problemón. Si encontráis algún ateo, ponérmelo en mi vida. No, me refiero a eso, sí, porque pues, es que tú crees más que yo, tú crees en esto. Claro, el Dios en el que él no cree, yo tampoco. Digo, pues en ese Dios no creo, yo tampoco. Pero cuando empezamos a hablar, es que es verdad, ¿eh? Digo, tú eres, ¿no? Tú has convertido tú tienes tu Dios, un Dios en materia, que eso sí que hay que creer, ¿eh? Eso sí que hay que creer, ¿eh? Hay que tener narices. Tienes que tener mucha fe, ¿eh? Para eso. Yo no tengo tanta. Por eso la fe, aunque tú, Julio, decía que el acto racional, que la fe es un acto irracional, y hay mucha gracia, hay mucha gracia. No sé si te he respondido, Luis María. Muy bien, había levantado la mano Fernando allí al final. Hombre, don Fernando, aquel señor, si Dios quiere, dentro de un poco tiempo, no sé cuánto, 2 añitos, ¿no? Si Dios quiere, los informes son buenos y el obispo, pues, impone las manos, que es la clave. ¿Qué? Hasta que él no lo haga, no hay vocación. ¿No es bueno, así? Así es. Buenas tardes, noches. Bueno, pues usted durante toda la ponencia, bueno, pues no ha argumentado cómo las huellas del cristianismo pues siguen patentes en la sociedad de hoy. Pero creo que la realidad también es que mucha gente no es consciente o no se quiere dar cuenta de ello. Usted decía que quizá algunos intenten echarlo por la puerta, pero volverá a entrar por la ventana, pero el hecho es que no lo pueden echar. Pero el hecho también, como digo, es que no se dan cuenta pues, de que Dios está presente. Y aquí quería lanzar pues 2 preguntas. ¿Cuál es la mejor forma de hablar de Dios al hombre de hoy que busca un sentido a la vida? Y sobre todo, ¿qué es lo que la sociedad demanda a los cristianos en un mundo como hoy? Pues dos preguntas que vamos a poder responder mejor que yo, pero vamos a ver. La primera, Fernando, repite que no, dice, ¿qué es lo que, cómo presentar, no? ¿Cuál es la mejor forma de hablar de Dios al hombre que hoy busca darle un sentido a la vida? Claro, yo hay 2 cosas. Primero, todos lo sabemos, porque lo decimos incluso en las homilías dominicales. Aquí hay una cuestión que es la vida. Es la vida del cristiano. Mira, si yo leo los Hechos de los Apóstoles y me creo lo que dice allí, no hago demasiadas exégesis, yo creo que los evangelistas intentaron contar lo que quisieron contar, ¿no? Y es muy bueno hacer exégesis, pero pues resulta que lo que llamaba la atención a aquella gente era la vida de aquellas personas, porque el mensaje era extraño, ¿eh? El mensaje, un Dios que se ha hecho hombre, que lo han crucificado y ha resucitado, es muy extraño, pero claro, la vida, en el fondo siempre será la vida. Y segundo, mantener abierta la pregunta por el sentido. Las grandes preguntas. Yo creo que hay que mantener siempre abierto esas grandes preguntas. Cada uno donde esté, las grandes preguntas por el sentido. Porque hay corrientes que dicen, no hagamos esa pregunta, como eso no tiene respuesta, no te la preguntan. Yo creo que hay que mantener la vida como la mejor palabra y segundo, mantener siempre abierta la cuestión del sentido. No sé si te sirve eso. A mí me va sirviendo poco a poco. Y la segunda cuestión, había una segunda cuestión. ¿Cuál era? ¿Qué papel o qué es lo que el mundo de hoy, la sociedad de hoy, demanda a los cristianos? Pues somos cristianos. Vamos a ver, lo que ha demandado siempre, coherencia. Te voy a decir una cosa, a lo mejor va a sorprender esto. Muchas veces decimos, nuestra fe se tiene que hacer vida. No decimos eso. Eso creo que es un error. Algunos me están mirando ya. Permitirme que siga explicándome, no me tiréis nada todavía. Nuestra fe no se tiene que hacer vida. Es que nuestra vida lo que indica es si hay fe o no. Me tengo que decir, es que nuestra vida es la que indica si hay fe o no, ¿eh? Si no hay vida es que no hay fe. Si tú no amas a los hermanos, ¿te acuerdas de San Juan? ¿No? En la primera epístola. Si tú no amas al hermano, al que ve, va a decir que ama a Dios al que no ve. Es nuestra vida en el fondo. Lo que se demanda de verdad es coherencia. Y no ideologizarnos. Tenemos una gran cosmovisión.
y sabemos que viene del mismo Dios que se revela en Jesucristo. ¿Me entiende? Y eso es lo que yo creo, en el fondo es la coherencia de vida que tengamos, ¿o no? ¿O no? En el fondo es que tenemos que distinguir, perdonar que te odie, entre creer y tener fe. Creer tiene mucha gente, tener fe es distinto. Creer, porque tener fe significa que mi vida pivota en torno a ese don que yo he recibido. Y creer puede creer uno. Yo una estadística, ¿sabes? El 70% o 60% son cristianos. ¿Se creen? Mira, sí, al creer. La fe es otra cosa. Es que no es lo mismo creer que tener fe. Por lo menos es una de las ideas que estoy súper convencido. Muy bien, pues... Julio. Ya viene por acá. Bueno, gracias por tus palabras, que siempre son un placer escucharte. A mí me genera un poco de duda cuando has defendido que los valores, los derechos humanos, los valores, todo este mundo tiene una matriz cristiana, una raíz cristiana. Creo que hay que matizar un poco el que son naturales, aunque sea verdad que el cristianismo lo ha manifestado, lo ha revelado, pero son naturales en el sentido de que son universales, están en todos los seres humanos, porque si no, claro, un musulmán puede decir, eso solamente es para los cristianos, puesto que somos los cristianos. O un budista puede decir, oye, eso creo que es importante esa matización, de que es verdad que el cristianismo ha sido el que ha hecho la reflexión, la aportación, el aflorarlo, pero que al fin y al cabo son inherentes a la dignidad humana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, no son creación del cristianismo. Pero que yo he dicho, nada de lo que he dicho ha sido creación. Por eso cuando, por ejemplo, un filósofo hablando, Phyllis Cary, que se conoce muy bien a San Agustín, dice que inventa, no inventa, lo que es desvela. Lo que ha hecho el cristianismo es desvelar, pero te lo voy a decir de dónde está la clave. Mirad, la clave de todo esto está no solamente en Dios, el hombre es una imagen y semejanza de Dios, esa dignidad, pero eso lo dicen filósofos, pensadores ateos o creyentes, sino también el tema de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación supone que el ser humano se ha elevado a una altura inmensa. Y ahí si no, por lo tanto, son naturales en ese sentido, claro que son naturales, porque se han desvelado en el cristianismo. Siempre decimos que Cristo revela a Dios y revela al hombre. No es que los invente, sino que los desvela. Aletheia, como la verdad, como dice Heidegger, ¿no? Aletheia, los desvela, los saca a la luz. Muy bien, pues me parece que ha sido muy enriquecedor también el diálogo. Le volvemos a agradecer a don Juan Jesús su ponencia. ¿Quiere decir algo? Sí, quiero decir algo muy importante. No voy a promocionar mi libro otra vez. Va muy bien críticamente. Allí tengo un señor que tiene mucho que ver con esto, que se llama Manuel, que tiene una editorial y tiene mucho que ver con mi libro, con el proceso que está siguiendo. Que levante la mano. Puede levantar la mano, que lo veáis. Que sepamos quién es Manuel. ¿Dónde está Manuel? Tinta Blanca, ¿no? Yeah. Su editorial. Muy bien. Bueno, quiero decir algo muy importante. La invitación para mañana, que es importante. Ahí tenemos a don Mariano Crespo, que también va a alzar la mano. Alce usted la mano. Y mañana nos va a hablar del cristianismo y la regeneración de la sociedad, que es fundamental, porque todo esto al final se tiene que concretar, ¿no? Y yo creo que mañana todos estamos invitados a participar en su conferencia, que será muy enjundiosa, seguro. Pues nada, con esta invitación nos emplazamos para vernos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la tarde, para escuchar a don Mariano, que seguramente también nos iluminará y nos hará descubrir lo que el cristianismo actualmente puede aportar a esta sociedad tan necesitada de regeneración. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Y no hay palabras para darte las gracias, solo quiero
sabes que te amo y te amo, Señor, solo a ti. Estoy si no me lleno de ti, si me faltas tú. ¿Y qué haría hoy si no te hubiera conocido, si no fueras mi mejor